Permiso, mi capitán, muy buenas tardes. Teniente Jacobo, le saludo a mi capitán. Solicito en cuanto a la guía 2, me permito exponer la misma. Solicito, vamos a analizar el capítulo quinto, es en base a los procedimientos a seguir, es decir, la normativa legal en los diferentes aspectos que nosotros como Fuerzas Armadas tenemos que desarrollar, mi capitán. En tal virtud, solicito en el artículo, en cuanto a la normativa legal, tenemos las normas de procedimientos detallados y establecidos en el COIP, así como en la Constitución, para alcanzar la eficiencia y efectividad de las operaciones. Tenemos estos diferentes artículos, mi capitán, que están apegados y es lo que nos debería regir en todos nuestros diferentes procederes, mi capitán. Entonces tenemos el artículo 82, es aquel que menciona sobre el derecho a la seguridad jurídica, se fundamenta en el respeto a la Constitución. En el artículo 158 es aquel que nos indica que las Fuerzas Armadas y Policía Nacional son instituciones de protección a los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, y donde nuestra misión fundamental es la defensa territorial de la soberanía e integridad territorial, defender la soberanía e integridad territorial. El artículo 164 habla sobre el estado de excepción, donde el presidente podrá decretar el estado de excepción en caso de grave conmoción interna, en caso de conflicto armado, en caso de agresión, en caso de una calamidad pública, en caso de desastres naturales. Adicional, en el artículo 165 por su parte nos indica los derechos que pueden ser, por así decirlo, extralimitados o podrían ser violentados. Entonces se podrán suspender los derechos a la inviolabilidad de domicilio, así como la inviolabilidad de correspondencia, también al libre tránsito, a la libertad de asociación y la libertad de información. Entonces, en este artículo 165 está pegado al artículo 164, los dos nos hablan sobre el estado de excepción, que hay que recordar que es decretado por el presidente de la República del Ecuador. Sí, asimismo, la vigencia del estado de excepción es por 60 días más 30 días en el caso de ser requerido. En el artículo 195 de la Constitución nos habla sobre la Fiscalía, ya que es la encargada de organizar y dirigir la investigación especializada integral de investigación civil y policial. Entonces, cualquier inquietud que se realice cualquier, suceso que se dé, cualquier investigación que se llegue a tomar en el territorio ecuatoriano, tiene que llevarla a cargo Fiscalía. Entonces, el Código Orgánico Integral Penal, asimismo, en el artículo 480, según la normativa legal, nos habla sobre el allanamiento y los diferentes tipos de casos. Entonces, entre el allanamiento, eso quiere decir que cuando uno puede ingresar prácticamente a una residencia particular, uno puede ingresar siendo militar para poder detener a una persona con fines de investigación. Asimismo, la Policía Nacional realiza una persecución ininterrumpida. ¿Qué quiere decir ininterrumpida? Que la persona que fue sorprendida realizando este acto vandálico se le dio persecución inmediata y no se le ha dejado de perseguir a esta persona. Y por eso tenemos que realizar el allanamiento. Asimismo, para impedir el cometimiento de infracciones o para socorrer a las víctimas de las mismas y para recuperar un objeto sustraído. Finalmente, en el artículo 526, el inciso segundo faculta a Fuerzas Armadas, ahí está tal cual lo que mencionamos, para aprender a quien cometa delito flagrante. La misión fundamental nuestra, si bien somos Fuerzas Armadas, únicamente tenemos que aprender y obviamente poner en inmediato, dar la recepción de esta persona hacia la policía. Esta persona a su vez tendrá que ser tratada como haber sido inocente, por así decirlo. Siempre tenemos que darle los derechos humanos, tenemos nosotros que indicarle el por qué le estamos aprendiendo, e indicarle que también tiene los derechos a un abogado y que es de no poseer el caso, de ser el caso de que no posea un abogado, el Estado le dará a alguien de turno. Sí, en cuanto a eso es lo referente a la normativa legal. También tenemos que tener las consideraciones fundamentales a ejecutarse para ejecutar los procedimientos que son propios de la carrera militar. Entonces, como consideración fundamental, tenemos que Fuerzas Armadas y Policía Nacional tienen una participación fundamental en el control del orden público. Como pudimos verificar, Fuerzas Armadas no pueden aprender a una persona sin presencia de Policía Nacional, a excepción de que sea un delito flagrante. Entonces, obviamente, si es delito flagrante, lo aprendemos e inmediatamente lo ponemos a órdenes de la policía. Fuerzas Armadas también completa la responsabilidad de la salvaguardia y bienestar de los aprendidos, tal cual lo mencioné anteriormente, que siempre tenemos que dar el mismo trato humano a la persona. Nunca puede ser los derechos humanos menoscabados del individuo. Asimismo, Fuerzas Armadas no pueden realizar una labor investigativa. No obstante, en el hecho en el que vamos a ver más adelante, en el caso de ver por ahí alguna escena del crimen, lo que hace Fuerzas Armadas es vigilar que todos los indicios, supervisar y controlar que todos los indicios se encuentren sin alteraciones y cercar el área para dar más total seguridad a esta situación, que no haya ninguna alteración de los indicios o de pruebas o sustracciones, es más. Asimismo, Fuerzas Armadas no tienen competencia para ejercer funciones de la policía judicial. Entonces, nosotros, como se relaciona el anterior inciso, que nosotros simplemente tenemos que ser quienes den la seguridad hasta que llegue la policía y realice
los procedimientos necesarios y el juez en su momento nos dirá que nosotros ya podemos retirarnos o nos dirá el proceder a realizarse. Eh, en la parte de procedimientos que permiten judicializar un hecho, ¿a qué se refiere con esto? Que puede llevar a que un hecho tenga algo punitivo. Entonces, qué es lo que debemos realizar para que se dé en esta situación de un hecho? No debemos alterar la escena del crimen. Como podemos observar aquí, toda la escena del crimen, si bien nosotros podemos estar allí en la escena del crimen, lo que primero tenemos que realizar es cercar la escena y que no se vea afectado ninguno de los indicios, como lo he mencionado. Entonces tenemos que registrar la hora de nuestra llegada al lugar, tenemos que permanecer alerta porque puede que por ahí en la zona se encuentre víctimas o los victimarios o alguna otra situación o algún indicio que inclusive ponga en riesgo nuestra vida. También tenemos que observar globalmente la escena y evaluarla. Está relacionado con el inciso anterior, así como tenemos que despejar el lugar y restringir el acceso, obviamente, para que no se vea nada adulterado de las pruebas y las evidencias y todos los vestigios que se encuentran en la escena del crimen. También tenemos que resguardar a las víctimas en el caso de existirlas de posibles explosiones, de tal vez de algún desastre natural que se llegue a dar. Entonces, toda esta situación tenemos que realizarlo de la mejor manera posible, presupuestando, por así decirlo, futuros escenarios que se puedan llegar a dar y nosotros adelantarnos a esta situación y poder brindar de una mejor manera el resguardo a las víctimas, ¿no? De, como le digo, de cualquier explosión, de cualquier envenenamiento, de cualquier algún vapor o algún gas que salga que cause malestar a las personas. Entonces, toda esa situación tenemos nosotros que prever y poder resguardar a las víctimas oportunamente. Sí, también debemos dar parte inmediata de la situación a nuestro comandante y ellos se pondrán en contacto con la Policía Nacional. Así mismo nosotros también tenemos que relatar a la Policía Nacional qué es lo que sucede para que la Policía Nacional a su vez puedan determinar a qué especialidad corresponde, a qué departamento dentro de esta fuerza tiene que dirigirse a este lugar para tomar procedimiento. Y finalmente tenemos que elaborar el parte y dar parte obviamente a nivel de nuestra rama, lo que es de ejército, dar parte de lo que ha sucedido y de lo hallado y de nuestro procedimiento realizado también. También tenemos los procedimientos previos para la aprehensión en delito flagrante, obviamente, como tenemos que recordar siempre, lo único que podemos realizar es en delito flagrante. Los procedimientos tenemos que nosotros dar las siguientes directrices a quien va a ser aprehendido, dar el orden de alto, la detención, también identificación del usuario, indicar quiénes somos nosotros, tener el distintivo, credencial y uniforme. Si bien aquí me dejan la incógnita de si es necesario el uniforme, porque nosotros al ser Fuerzas Armadas podríamos estar en la facultad de simplemente observando un ilícito, poder tomar acción. Entonces, en el manual, no obstante, nos dice uniforme, que en sí nos limitaría. Tendríamos que estar simplemente en funciones para poder actuar desde ese punto, analizándolo, ¿no? También tenemos que abordar e inmovilizar a la persona, obviamente siempre dando el buen trato, el trato digno, como está en el inciso inferior. Tenemos que verificar la identidad de la persona aprendida. También tenemos que informar, como ya mencioné anteriormente, sobre los derechos que tiene la persona aprendida, indicarle también que tiene derecho a guardar silencio, que tiene derecho a un abogado, y en el caso de no poseer el mismo, que el Estado le asignará uno. Y a entregar el aprendido a la Policía Nacional inmediatamente. En los procedimientos de la cadena de custodia es bastante importante y esto sirve para que no haya alteraciones o sustracciones de evidencias en las diferentes fases o pasos que ha llevado A o B prueba o circunstancia o evidencia, por favor. Entonces, la cadena de custodia se refiere a la integridad, autenticidad y conservación de los indicios, que previene, como hablamos ya, alteraciones o adulteraciones, sustracciones o sustituciones y la destrucción o descomposición de las mismas pruebas, ¿no es cierto? Asimismo, los procedimientos básicos en la cadena de custodia se inician en el momento de recolección de indicios. Hay que proteger la escena para que no haya este tipo de alteraciones, sustracciones o destrucción de indicios. También tenemos que socorrer a las víctimas en el caso de existir víctimas con vida aún, y también tenemos que la aprehensión de los individuos en el caso de que se encuentren en el sector o de que se encuentren en la escena del crimen, la aprendemos inmediatamente. Tenemos que filmar y fotografiar para que haya la evidencia de nuestro accionar. Tenemos que evitar la manipulación, simplemente nosotros somos los encargados a resguardar el sector. Lo que es el uso de guantes es obligatorio, es totalmente necesario para evitar dejar nuestras huellas dactilares y nosotros ser, por ende, también parte de ese crimen. Eso siempre hay que evitar. Hay que embalar los indicios de una buena manera y siempre rotulados para que se tenga
el registro correspondiente y necesario. Tenemos que garantizar la integridad de la autoridad competente y tenemos que realizar las formalidades de entrega de los indicios una vez que estemos en la cadena de custodia. Ya por finalizar, tenemos los procedimientos legales en cuanto al cumplimiento de las operaciones en el ámbito interno. Tenemos la protección de seguridad estratégicos. En el artículo 313 nos indica qué son los sectores estratégicos. También nos menciona que nuestra misión fundamental es de proteger. Los sectores estratégicos se refiere a todo lo que aquí, como puede observar también, todo lo que son los recursos naturales no renovables, que es muy importante, lo que son servicios básicos como agua, luz, telefonía, espectro radioeléctrico, el patrimonio genético, inclusive el agua, como la refinación de hidrocarburos, el transporte y refinación de hidrocarburos. Toda esta situación son considerados como sectores estratégicos del Estado. Entonces, por ende, es importante saber qué sectores de nuestro país son considerados como tal para poder así resguardarlos. Las acciones de tomar en caso de un sistema hidrocarburífero, tenemos que realizar el decomiso de los medios empleados en este ilícito. También tenemos que estos bienes decomisados tenemos que ponerlos a orden de la Policía Nacional y el fiscal dispondrá del traslado y entrega a Petrocomercial. Entonces, una vez que nosotros realicemos la entrega a la Policía Nacional, también en su momento el fiscal llegará a la instancia del fiscal donde dispondrá el traslado y la entrega a Petrocomercial, que es obviamente el encargado y prácticamente el dueño, por así decirlo, del sistema hidrocarburífico del Ecuador. Y también la orden judicial para el levantamiento de la evidencia. Entonces es necesario todas estas situaciones para nosotros poder dar un excelente cumplimiento. Es bastante importante esto porque nosotros realizar patrullajes, este marco legal y todas estas normativas legales y el procedimiento a realizar, es bastante importante porque ya en el día a día nos indica cómo nosotros debemos actuar y no es simplemente esto por tema de curso que debemos tomarlo a la ligera. Simplemente es lo más profundo posible sabiendo que estamos poniendo constantemente en riesgo nuestra carrera, en nuestras vidas y en nuestras familias y por ende tenemos que saber la manera adecuada de actuar para evitar cualquier tipo de inconveniente a futuro. Sí, ahora vamos a ver las normas de comportamiento como Fuerzas Armadas. Dice, para los comandantes y autoridades, las normas de comportamiento son un medio que permite controlar el uso de la fuerza. Sí, para los soldados, no obstante, es el marco que les guía respecto al uso de la fuerza. Entonces, para esta situación, para las normas de comportamiento, tenemos nosotros que realizar y tenemos que disponer de un adecuado material, tal cual como podemos observar aquí, los binoculares, visores nocturnos y demás artefactos que nos faciliten nuestra operación y estar totalmente operativos, nuestra operatividad. El material equipo para poder advertir intervención antes del empleo de la fuerza es bastante importante y finalmente para poder registrar y grabar el empleo de la fuerza. Estamos en un ejército que lastimosamente no nos facilita tanto los recursos, no obstante, si nosotros leemos como una inversión el hecho de estar en libertad y saber que hemos realizado correctamente los procedimientos, considero que cada militar debe tener su propia GoPro y al momento de realizar las operaciones tener la evidencia necesaria que sustente, faculte y nos garantice que hemos realizado un buen procedimiento y eso obviamente nos eximirá de cualquier cargo que nos quiere imputar. Ahora bien, en las reglas de enfrentamiento tenemos las siguientes, son emitidas por las autoridades competentes, sí, son las que contribuyen al delineamiento de circunstancias y limitaciones sobre el uso de la fuerza. En la defensa del territorio nacional se le empleará de la siguiente manera. El comandante es quien define a las personas como a la situación como fuerzas hostiles y una vez que la defina, obviamente se puede utilizar fuerza letal para terminar con esta hostilidad. Asimismo, tiene que haber una diferenciación entre las reglas de enfrentamiento que tiene la Fuerza Aérea Ecuatoriana y la Armada del Ecuador, la naval, en comparación y concordancia con el ejército, en vista que ellos también tienen ellos se encuentran más apegados a lo que es el derecho internacional y por ende tienen otras maneras de proceder. No obstante, nosotros tenemos que acatar las consideraciones que el comandante va a dar sobre los enemigos ya hostiles, obviamente en base a su accionar y en base a cómo haya escalado la agresión del enemigo. Entonces, solicito, mi capitán, eso es todo en cuanto al capítulo quinto, normativa legal, teniente de comunicaciones, Jacob Hugo, a las órdenes, mi capitán. Muy gentil.